Bueno, estábamos viendo ya la epístola la primera epístola de Primera Tesalonicenses, y realmente estas dos epístolas han sido muy importantes. Hemos visto todo el desarrollo. ¿No tienen hojas ustedes? ¿Ustedes no tienen hojas? No, no, esas no. ¿Qué pasó con sus hojas? No, no, hermanos, ¿qué pasó? ¿Sí tienes hojas por ahí, Danielito? Este, ¿No les habían dado nunca? O sea, no habían tenido. Bueno, pues ahorita les va a dar Daniel. Aunque ya vamos en el bosquejo, estamos viendo realmente que es una iglesia modelo. De hecho, yo cuando veo Primera Tesalonicenses estoy dándome cuenta de tantos elementos que están aquí. Los tesalonicenses realmente eran un ejemplo hacia pues toda Asia Menor y por allá todas las iglesias hermanas que habían sido levantadas por Pablo, pero en realidad esta es una de las primeras que fueron levantadas. Y tan solo vean en el capítulo 1, versículo 2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Mira, qué hermoso, ¿no? Poder ver cómo estaba él realmente muy contento de todo lo que estaban haciendo estos hermanos. Dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y noten aquí, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, fíjense, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres características clave de Primera y Segunda de Tesalonicenses. De las dos cartas en particular, bueno, estaba dirigida realmente a los tesalonicenses, ¿no? Y entonces aquí podemos darnos cuenta cómo Pablo está acordándose de ellos constantemente. Es algo que no quita de su memoria, es algo que no quita de su mente, que no quita de su corazón. Se acuerda sin cesar, dice aquí. Es una palabra muy importante, esta palabra sin cesar. Es una palabra que significa constantemente. Es como cuando tienes un recuerdo de alguien, ¿no? Y estás constantemente pensando en esta persona. No estoy hablando de cuando estás enamorada, enamorado, ¿no? Eso es otra cosa. Pero sí, porque esa ya es otra característica. Pero aún así, bueno, estás acordándote de la persona, estás recordando a un grupo de personas, o estás recordando a una familia específica, y dice aquí que te acuerdas sin cesar, o sea, constantemente estás pensando en estas familias o en estos hermanos, y Pablo estaba pensando así, y dice aquí delante de Dios y Padre, y nota aquí, del Dios y Padre nuestro, de la obra, número uno, de la obra de vuestra fe, o sea, toda la obra que la fe había desarrollado en sus vidas. En otras palabras, podríamos pensar que pudieran estar Pablo aquí recordando de todo su crecimiento, toda la obra de vuestra fe. Es como cuando la fe debe crecer, una fe que no se queda estática, que no se queda ahí en stand-by, que crece, que se desarrolla. Nuestra fe tiene que crecer, hermanos. No creíste nada más una sola vez y ahí quedó. No. Nuestra fe se desarrolla más todavía. Noten eso. Y ojo aquí al segundo punto, del trabajo de vuestro amor. En otras palabras, ellos estaban trabajando con mucho amor, amando a los hermanos, procurando a los hermanos, atendiendo a los hermanos. ¿Se dan cuenta? O sea, porque había un amor maravilloso entre ellos, y por supuesto se estaba desarrollando de tal manera que Pablo, mira cómo se le quedó a Pablo grabado eso, ¿no? Tú puedes hacer algo y a lo mejor no me doy cuenta yo, ¿no? Es un ejemplo. Pero tal vez hagas algo que se me quede grabado, ¿no? Y yo mismo diga en algún otro momento, recuerdo al hermano que hizo tal o cual cosa. O sea, quedó grabado en la mente de Pablo
del trabajo de amor que los hermanos tenían. Y en tercer lugar, ve, y de vuestra constancia en la esperanza. Y aquí cuando estamos hablando de constancia, estamos hablando de una perseverancia. En otras palabras, aquí al final de la frase dice la esperanza. ¿Y qué significa esto? Todo el contexto de primera y segunda de Tesalonicenses habla precisamente de la esperanza que ellos tenían cuando viniere Cristo ya por su iglesia. Tenían la esperanza de que muy pronto estarían con Él. Noten eso, es algo maravilloso. Yo creo que esto es parte de nuestra vida cristiana, ¿no? Tú no estás aquí para nomás reunirte, sino estás aquí para crecer, para ser lleno del Señor en su palabra, alabar su nombre, adorar a nuestro Padre Celestial y por supuesto, ¿para qué? Para que un día estemos en la presencia de Dios, ¿no? Esa es nuestra esperanza. La esperanza es llegar a su presencia, ¿no? ¿O cuál otra cosa sería? De lo contrario, estaríamos aquí de una manera, pues, simple y sencillamente sobrellevando las cosas, y vienes a un servicio y vienes a otro y se te hace monótono y se te hace todo rudimentario, se te hace todo pues realmente como una costumbre y así se queda, ¿no? Y realmente no es esa la idea. La idea es de que tú crezcas en estas tres áreas muy importantes, que son la obra de tu fe, el amor que tienes para con los demás y tu constancia en la esperanza. Finalmente son los factores más importantes, ¿no? Así que esta es una iglesia modelo, el crecimiento de una iglesia que va avanzando, y dijimos que había 5 temas, ¿se acuerdan? Un tema apologético, un tema eclesiástico, un tema pastoral, un tema escatológico, un tema misionero. Ahí están los 5 temas. Entonces, bueno, ahora llegamos al bosquejo de la primera carta de Tesalonicenses y estamos dándonos cuenta, en primer lugar, de que del capítulo 3, del 1 al 3, perdón, es una experiencia personal de Pablo, una experiencia personal, es biográfico, se puede decir. Y es maravilloso cuando un pastor puede pensar de su iglesia en decir, damos gracias siempre por todos ustedes, ¿no? Como les estaba yo diciendo. Y sinceramente yo sí le doy gracias a Dios por ustedes. Primeramente porque están en la fe, ¿no? Ya digo, ya con eso, ¿no? Ahora, de que en cuanto al crecimiento que tengan, bueno, cada quien debe saber. Y a veces se ve muy claro, ¿eh? A veces se ve muy claro el crecimiento de las personas. De hecho, yo le comentaba hace algún tiempo a unos hermanos, yo puedo platicar un minuto con una persona y poderme dar cuenta qué crecimiento espiritual tiene. Un minuto me basta para saber en qué nivel espiritual están. Digo, no estoy queriendo checarlos, no estoy tampoco queriendo catalogarlos y saber, a ver, Lili va en el 3er grado, ¿no? O a lo mejor en el 2. Juan, apenas estás empezando, man. ¿No es cierto? Y así me puedo dar cuenta de veras, con un pequeño diálogo, en saber cuál es realmente su crecimiento espiritual. Digo, perdonen, no es amenaza ni nada, y no se preocupen por platicar conmigo, Yo creo que con esto me van a rehuir, fíjate. Ya me estoy dando cuenta que me van a sacar la vuelta, ¿no? No. Y entonces, es hermoso, yo les digo, yo de todas maneras les doy gracias a Dios por todos ustedes, por todo lo que Dios ha desarrollado, sea poco, sea mucho, sea regular, sea más o menos, no importa, pero aquí estamos, hermanos. Ese es el punto. Unos están más crecidos que otros, pero aquí estamos todos reunidos, ¿no es cierto? Y esto es lo que cuenta. Y así estaba la iglesia de Tesalónica.
Estas personas estaban en su corazón y en el corazón de Pablo, y él se preocupaba por su bienestar espiritual, lo cual también queremos hacerlo nosotros. El bienestar espiritual es importante que ustedes sepan cuál es. El bienestar espiritual no es precisamente una atención personalizada, sino que es una edificación hacia sus vidas. En otras palabras, el bienestar espiritual es el alimento espiritual que ustedes reciben de parte de la iglesia, y es lo que queremos. Entonces, estamos haciendo lo que podemos, ¿no? El punto. Y ahí está. Y en este capítulo de Primera Tesalonicenses, en el capítulo 1, nos dice qué clase de iglesia dejó en esa ciudad. Cuando vemos las características de esta iglesia, uno debe de pensar, examinar nuestras propias vidas y preguntarnos cómo estoy contribuyendo para que mi iglesia sea un modelo, en el Señor. ¿De qué manera estoy contribuyendo para que mi iglesia sea ejemplar? Yo les decía también a los ancianos lo mismo. Nuestra iglesia, deseo con todo mi corazón que sea una iglesia modelo. No estoy hablando de que, bueno, vamos a tener las características evidentes hacia gente que nos ve de afuera, y por supuesto, lo único que quiero es un modelo para que vengan a Cristo, ejemplar para que deseen estar conociendo al Señor. ¿Me explico? Y bueno, obviamente tenemos nuestros defectos, tenemos nuestros pecados, cada uno de nosotros somos pecadores, aún todavía estamos en un cuerpo, ¿no?, de pecado, no somos perfectos, pero sí podemos llegar a ser una iglesia modelo, que es lo que yo con todo mi corazón deseo. Pero ¿cómo estoy contribuyendo? ¿Cómo estás contribuyendo? Porque no solamente lo que yo enseñe y lo que yo predique, sino cómo estás tú contribuyendo para que se logre ver una iglesia modelo hacia afuera, ¿no? Bueno, en el capítulo 1 describe la iglesia ideal. En el capítulo 2, nota esto, muestra un cuadro del pastor o siervo cristiano ideal también. ¿Por qué? Porque está hablando del ministerio de Pablo en Tesalónica. Acá, capítulo 2, ¿no es cierto? Pablo nos ha dicho cómo el evangelio llegó a Tesalónica. Ahora nos dice cómo ministró a los creyentes ahí, a los jóvenes creyentes. Esto es un bosquejo del programa de seguimiento que se tiene que tener, y que incluso usaba Pablo, y explica por qué la mayoría de los convertidos permanecieron ahí fieles al Señor. Mira, esto es algo maravilloso. Cómo ellos permanecieron ahí fieles a pesar de que ya no estaba Pablo ahí, ¿no? Digo, estaba en otro lugar, por supuesto. ¿Y por qué las iglesias así crecieron? Por ejemplo, en el capítulo 2 nos da cuatro cuadros, aquí se los... En el capítulo 2 en particular, 4 cuadros del obrero cristiano ideal. Se ve ahí en el capítulo 2, si tú te das cuenta, si lo lees, si lo relees, si lo sigues leyendo, porque la palabra de Dios debe ser leída de esa manera, no leerla pum, 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 de arriba abajo, pum, 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 ya lo leí. No, síguelo leyendo. Mira, yo te puedo asegurar que puedes leer 100 veces un solo capítulo y vas a encontrar y vas a descubrir cosas maravillosas ahí. En serio, porque está sacado de la mente de Dios. No son cualquier palabra ahí, como si agarraras el periódico o una revista secular. No, es algo único. Ahí vas a descubrir el siervo fiel, vas a descubrir también la madre amorosa del 7 al 8, todo refiriéndose al capítulo 2, por eso lo puse ahí. Vas a ver también el padre dedicado,
Y vas a ver el hermano también cariñoso del 17 al 20. Todo eso lo vas a ver realmente en esos 20 versículos que forman el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Entonces la palabra clave ahí en los tres, en el capítulo 3, por ejemplo, ya pasándonos un poquito ahora al capítulo 3, si tú lo ves ahí en el versículo 2, en el versículo 3, en el 8 y en el 13, ese es cuando estudias un poquito y tratas de descubrir de una manera cómo está configurada la hermenéutica aquí en este capítulo. Te vas a dar cuenta de las palabras clave que están ahí y entonces obviamente vas a descubrir lo que hay, el contenido que hay ahí. En el capítulo 3, como les digo, la palabra principal que aparece en el capítulo es la palabra afirmar, que aparece en el 2, en el 3, en el 8 y en el 13. Afirmar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Te das cuenta? Significa que ellos deben y necesitan estar afirmados en la verdad. Los nuevos cristianos atraviesan tiempos de prueba y aflicción. Tú lo ves en el versículo 3 y 5. Así, tribulaciones que están pasando ellos, y a menos que estén afirmados en el Señor, el diablo los va a perturbar de alguna manera. ¿No es cierto? Y así sucede con nosotros, ¿no? Si no estamos bien afirmados en la palabra, si no estamos bien afirmados en Cristo, va a venir nuestra debilidad espiritual y por supuesto vamos a hacer tonterías. Ese es el punto y ese es el problema. Y obviamente vamos a recibir los dardos del fuego del maligno, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser eso? Si lo podemos evitar. Es como las enfermedades, ¿no? Tú sabes, están viendo en los medios difusivos un montón de prevención para las enfermedades cardíacas ¿no es cierto? Hay un montón de anuncios por eso ahí. ¿Para beneficio de quién? Pues de la gente que está haciendo y comiendo toda clase de cosas, ¿no? Que le hacen mal. Bueno, pues así también. Aquí Pablo realmente está alimentando al pueblo precisamente para que no sean puntos o blancos de los dardos del fuego del maligno y de nuestra propia carne, que ya con eso tenemos suficiente, ¿no? Y bueno, Pablo no estaba satisfecho simplemente con estas personas hayan sido salvadas en el capítulo 1 y nutridas en el capítulo 2, quería él verlas afirmadas en fe, que es en el capítulo 3 que se desarrolla todo eso. Afirmadas en fe, capaces de andar, de caminar, que lo vemos en el capítulo 4, capaces de obrar para la gloria de Dios. Y después de todo, los niños, es como los niños, ¿no? Los niños deben aprender a ponerse de pie antes de aprender a caminar, ¿no? Obviamente van poniéndose de pie, empiezan precisamente a gatear y bueno, llega un momento en que ya se pueden parar, ya están un poquito más fuertecitos sus músculos y sus huesitos, ¿no? Bueno, pues así, perdonen que tenga esta analogía, pero es la verdad con todos y cada uno de nosotros. Estamos fortaleciéndonos cada día, cada momento en la palabra de Dios para que nuestros músculos espirituales estén fuertes y podamos caminar en fe, caminar bien. Seamos capaces de andar. Entonces Pablo quiere que los tesalonicenses se estén desarrollando de esa manera. Ahora, si vamos al capítulo 2, mejor dicho a la segunda parte, no capítulo 2, sino más bien del 4 al 5, que estamos viendo realmente la exhortación aquí práctica de Pablo. Esto se puede catalogar y enfocar de una manera
práctica en el sentido pastoral, es decir, en ese sentido está Pablo buscando el cuidado hacia las ovejas. Esta es la segunda mitad de la carta, la cual da instrucciones prácticas aquí a estos nuevos creyentes. La palabra clave aquí en el capítulo 4 en adelante, se pudiera decir que solamente está en el capítulo 4, la palabra clave aquí es conducirse. ¿Cómo nos conducimos en este mundo, no? Conducirse. Y Pablo le ruega que obedezcan la palabra. Estamos hablando en el versículo 1, en el versículo 10, en el versículo 12 y en el versículo 14. Aun cuando ya después del 13 ya está el anuncio acerca de la venida del Señor. Entonces, ¿cómo debes de conducirte a la luz de la esperanza de la gloria de Dios? En otras palabras, ¿cómo debes de comportarte a la luz de la pronta venida de Cristo por su iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo debe serse? Entonces Pablo les insta a obedecer la palabra. Por eso les pongo aquí, en esta parte, a la conducta cristiana se le compara con la manera de conducirse por varias razones, que les voy a poner enseguida. Aquí ya puse una. Entonces, esta es una exhortación pastoral y debe hacerse de una manera constante. Ustedes lo saben, nuestro trabajo como pastores estamos buscando constantemente, ya sea en nuestros estudios o en la predicación, que verdaderamente la iglesia obedezca, se identifique como una iglesia verdaderamente con características de obediencia y que se conduzcan correctamente en este mundo para que estén preparados para cuando Cristo venga. Y por eso les pongo aquí, ustedes lo tienen también, la conducta cristiana se le compara de manera, de cómo debe conducirse por varias razones. Dice ahí, exige vida porque el pecador muerto no puede conducirse. Número 2, lo tienen ahí también, requiere crecimiento porque un bebé no puede conducirse. Así como el ejemplo que les daba, y bueno, no estoy diciendo que ustedes sean unos bebés, pero yo estoy seguro que sí hay aquí. Ahorita, por ejemplo, aquí hay bebés espirituales. Por eso les dije que hay de todo. Pero de todas maneras, todos, aún siendo un poquito más maduros, de todas maneras requerimos crecimiento. Esto no para, esto no se detiene. Este es un crecimiento que sigue adelante. Y no me refiero al físico. Y obviamente nos referimos al espiritual. Estás creciendo en la fe constantemente. No se detiene nunca si verdaderamente estás en la palabra. De que te puedes estancar, claro que sí, te estancas. Hay gente que se estanca y no pasa de ahí, no pasa de un nivel. Es como atorarse cuando quieres pasar por alguna gruta, ¿no? Lo han visto, ¿no? Se atoran ahí y ya no pueden pasar y necesitan ayuda. Entonces, requiere crecimiento porque un bebé no puede conducirse por sí solo. Aunque hay veces, hay momentos en la iglesia que la iglesia ya debe avanzar por sí misma. O sea, lo que me refiero es de que nosotros constantemente estamos enseñando lo que podemos y lo que tenemos, ¿no? Para que ustedes crezcan. Correcto. Pero llega un momento en que te tienes que valer por ti mismo. Ahora sí, llegamos al punto, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, ya no estás
pegado a las faldas de la mamá, ¿verdad? Como con tus papás, ¿no? Que te daban todo. Aunque hay unos ya bastante grandecitos que todavía están, este, este, bueno, no lo digo por nadie, perdón, no estés abrazando a tu mamá ahorita. No lo digo por nadie, yo nomás estoy hablando en términos generales. Todavía están, como dicen, chupando del presupuesto, ¿no? Bueno, todavía están ahí. Ya se llegará su momento en que ya sáquese de aquí, ya, ¿no? Váyase a ver dónde. Y bueno, tiene que llegar su momento en que ya se manejen por sí solos. Y bueno, por supuesto, esto es importante en el sentido espiritual. Tú ya te tienes que valer por ti mismo, hermano. Tú debes de tener un orden en tu vida espiritual para tener un programa, ¿no?, de devocionales donde puedas estudiar por ti mismo la palabra de Dios, donde puedas traer por comentarios, que estés constantemente leyendo libros importantes, ¿no es cierto? Miren, les digo una cosa, yo fui enseñado de esa manera. Ten tu cuaderno, tu Biblia obviamente, tu cuaderno, tu concordancia, tu diccionario y un comentario. Y así me enseñaron a estar escudriñando constantemente la Escritura. Entonces llega un momento en que te vales por ti mismo, no te atienes a lo que propiamente te pudiéramos enseñar, aunque obviamente es parte de tu vida, ¿no? Pero ya tu crecimiento ya no puede estancarse, sino sigue adelante, continúa hacia el frente. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, requiere crecimiento. Y número 3, demanda libertad, se los puse ahí también. ¿Por qué? Porque alguien atado no puede conducirse. O sea, es otra característica. Como les dije, es a veces el estancamiento te tiene atado. De veras, el estancamiento luego es fatal, ¿eh? Es fatal. Hace tiempo mencionábamos de un dicho de algún escritor por ahí, no me recuerdo el nombre, pero él decía, la ignorancia mata. Así decía. Y a veces no tenemos la facultad mejor dicho, el deseo de estar escudriñando la palabra y estás atado. Ahí no puedes salir, es como estar en un pantano, ¿no? Ni te sacan ni te hundes y ahí estás en medio. Y ese es el problema. Y número 4, vemos que exige luz porque nadie puede conducirse en la oscuridad. Obviamente tú buscas, recuerdan lo que dice la Escritura, el que llama se le abrirá, el que toca, o sea, el que hace, o sea, motiva o busca, encuentra, porque vas a encontrar. Entonces ya es cuestión tuya, no precisamente de quien te tiene que enseñar o te tiene que aconsejar, etcétera, etcétera. Por eso dice aquí en el siguiente punto, no puede ser algo escondido, sino que todos los presencien. Presencian. ¿Eso puse? En otras palabras, tu crecimiento debe ser evidente. Como les decía, un minuto me da para saber cómo está su crecimiento. Bueno, qué hermoso poder ver hermanos que evidencian su crecimiento. Se les ve, se les nota, con varias características importantes te puedes dar cuenta cómo están progresando. Y por eso al final les pongo, sugiere progresar hacia una meta. Pablo describe la clase de conducta que el creyente debe tener. Realmente
progresar hacia la meta, obviamente significa lo que estoy diciendo a través desde el principio, de todo este crecimiento y que debemos tener, y no un estancamiento que desgraciadamente muchos tienen. Entonces, ese es progresar. Pablo decía, puestos los ojos en Jesucristo, ¿no? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Prosigo a la meta, pero también antepone una cosa: de ninguna cosa hago caso. Escucha esto, es muy importante, porque hay veces que también nos reprimimos y estamos ahí, nos detenemos demasiado en nuestros problemas. Todos tenemos problemas, ¿sí o no? Imagínate, unos más grandes y otros más chiquitos, ¿no? ¿Tienes problemas? Claro que sí. Imagínate si te concentras en ello. Qué horrible poder estarse concentrando en tus propios sufrimientos. No te concentres en eso. Sigue adelante, progresas hacia la meta. Haz a un lado cualquier situación, cualquier crítica que te hagan en tu casa, en tu familia, en tus vecinos, quien sea, en tu trabajo. Sigue adelante, no te puedes detener. Ustedes han visto las carreras olímpicas, ¿no? Los atletas por lo general no deben detenerse nunca. Así vayan así, a menos que les dé un infarto ahí corriendo, ¿no? Pero sinceramente no deben detenerse nunca. Así vayan hasta el final. Solamente hay personas en la fila que les están dando pequeñas bolsitas de agua, ¿no? ¿Has visto, no? Y en el camino agarran el agua y van tomando y avientan la bolsa o el vaso, lo que sea, la botella, ¿no? Por ahí. Pero siguen adelante. ¿Ustedes creen que si se van a detenerse para dar un autógrafo, por ejemplo? ¿O para, qué me decías? ¿O qué me dijiste? ¿O otro tipo de llamado? No. Lo pongo como un ejemplo porque es importante que en nuestra conducta diaria, en nuestro progreso espiritual, seamos consistentes. No estemos deteniendo nuestro crecimiento por cualquier tontería, y me atrevo a decirles, por cualquier tontería. Yo sé que tu problema puede estar muy fuerte y a lo mejor me dices, es que tú no sabes lo que estoy viviendo yo, lo que estoy pasando yo. No, no lo sé, pero Dios sí lo sabe, y te puedo asegurar que el principal objetivo que nosotros debemos tener en nuestra vida espiritual es llegar a la meta. Y es seguir de tal manera que no hagas caso de nada. Y bueno, el capítulo final de una serie de amonestaciones para instruir a los cristianos a vivir a la luz de la venida de Cristo, aquí también es muy importante, porque a la medida de tu crecimiento estás anhelando también la venida de tu Salvador. Si lo dejas, imagínate qué va a pasar. Al leer estas muchas exhortaciones que estamos viendo en por ejemplo, en esta lista que les puse, vemos que había algunos problemas definidos en la iglesia, y a pesar de que estaban tan joven, a pesar de que era nueva prácticamente la iglesia, ya tenía problemas. Ya había problemas. Había cristianos viviendo descuidadamente, ya se los expliqué. Algunos no respetaban a los líderes de su iglesia, otros abusaban de los servicios públicos, y había una necesidad general de unión y amor entre los santos. Estas amonestaciones recalcan cómo la iglesia local puede vivir constantemente en armonía y pureza. Por eso yo estoy marcando constantemente y le estoy animando y a veces exhortando, con todo respeto, a que tengan reuniones en su casa, inviten a un hermano, a una familia, inviten a una familia para venir a orar juntos.
Miren qué lindo. Llamen a una familia, lo hacen allá en Santo Domingo, donde está Andrea, otra vez Andrea, ya se fijaron. Donde está Andrea, se juntan varias familias y se ponen a orar. Inviten a otras familias a su casa o llamen a alguien y si es posible ir, vayan. Reúnanse para orar. Y si es posible dar ahí un devocional, ¿no? Un pequeño estudio o algo. Los que más o menos sepan escudriñar la palabra. Es muy importante. Frecuéntense. Solamente así nos vamos a unir en un mismo sentir, vamos a vivir en esa armonía y vamos a comprender lo que está sucediendo con un hermano, con una familia y con otra y con otra. Yo por mucho discernimiento que tenga y madurez espiritual que tenga o por mucha experiencia que yo tenga, no tengo todos los hilos en la mano, como decimos. No soy adivino de lo que esté sucediendo. No he desarrollado ese don, ni quiero. Entonces, ustedes pueden hacerlo, pueden crecer juntos, independientemente de lo que aquí se les da, ¿no? El capítulo clave, aquí estamos viendo que es el capítulo 4. Se puede decir que es el capítulo más importante porque nos habla de pureza, vida disciplinada y por supuesto nos habla del arrebatamiento o el rapto. La vida disciplinada es la que se necesita y es lo que estoy diciendo y abordando un poquito en este tema, porque es una necesidad mira, les digo una cosa, del latinoamericano, del hispano, del mexicano, pues, en serio, somos muy indisciplinados, hermanos. No tenemos orden en nuestra vida. A veces comenzamos algo y no lo acabamos. O incluso no tenemos nuestra disciplina para marcar firmemente, a ver, esto voy a hacer de tal hora a tal hora, pum, 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 pum. Obviamente eres flexible, no estoy diciendo que seas como un soldado ahí que si no lo llevas a cabo te pones, digamos, enérgico o algo. No, pero tienes que tener una vida disciplinada, hermano. Eso es lo que se necesita para estar preparados para cuando Cristo venga por nosotros. Pablo había llegado a saber que había ciertas cuestiones y problemas en la iglesia y el apóstol pasa ahora a examinar unas y otras. Primero les exhortó a corregir problemas morales, estamos hablando del capítulo 4, del 1 al 8, lo puedes ver. También les dice que involucrarse en inmoralidad pondrá al creyente bajo severa disciplina de Dios. Y Pablo alienta luego a sobresalir en un genuino amor, buscando lo mejor para los demás. Y cuando Pablo estuvo en Tesalónica acá, les enseñó que un día el Señor volvería y que llevaría de súbito a todos los creyentes, ¿no? Al cielo. Ese acontecimiento maravilloso que es todo lo que está esperando la iglesia, en serio. Y evidentemente les había enseñado que el arrebatamiento podría tener lugar en cualquier momento, no hay una fecha específica, ¿eh? No se dejen llevar por alguien que les diga una fecha, ¿eh? De ninguna manera. Entonces, es necesario, obviamente, que sucedan algunos acontecimientos en el mundo para que se lleve a cabo todo eso. Pero finalmente el Señor sabe en qué momento. Entonces, les había enseñado que podría llegar en cualquier momento y que finalmente estemos a la expectativa de todo eso. Así
Así que la iglesia se sentía, a pesar de todo, a pesar de estar animando a los creyentes, también la iglesia se sentía entristecida que pudieran perderse el arrebatamiento de la iglesia por las situaciones que estaban sucediendo. Se los dije. Y Pablo les escribe en el 4:18, si ustedes lo ven ahí, les escribe para consolarlos. Mira lo que les dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con todo lo que ya dijo en todo el capítulo, asegurándose que todos los creyentes en Cristo quedarán incluidos en ese acontecimiento maravilloso. Todos los creyentes en Cristo, los que se han entregado, los que tienen a Cristo como su Salvador, los nacidos de nuevo, pues, son los que nos vamos a ir a su presencia. Que quede eso bien claro. O sea, no importa cómo estés en el momento determinado. Tal vez estés haciendo un pecadillo por ahí, diciendo otra cosa que no esté correcta, tal vez no estés siendo disciplinado en lo que venimos diciendo, pero cuando venga Cristo, de todas maneras te vas. Que quede eso bien claro. Pero eso no quiere decir que por ser cristiano tengas toda la libertad para hacer todo lo que se te ocurra, ¿no? No es así. Por eso les vengo diciendo todas las implicaciones que debe tener un cristiano para vivir a la expectativa de la pronta venida de Cristo por su iglesia, ¿no? Entonces los consuela ahí en el 18, asegurándose que todos los creyentes quedarán incluidos en ese acontecimiento. De hecho, los que hayan muerto irán primero. Ustedes ya lo ven en ese capítulo 4, y serán seguidos inmediato por los cristianos vivos. Ahí lo pueden ver también, apúntenle una cita en 1 Corintios capítulo 15, del 51 al 53, vamos a verlo. 1 Corintios 15, del 51 al 53. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, lo aclara bien, ¿no? Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Nota eso. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Wow, qué maravilla, ¿eh? Y así se sigue, ¿no? Por todo ese capítulo. Y Pablo está explicando a todos los cristianos que todos los cristianos recibirán un cuerpo de resurrección, un cuerpo distinto, un cuerpo glorificado. Y obviamente primero se van los que están muertos, ¿no? Los muertos físicamente. Así es la temática del arrebatamiento. Primeramente los muertos en Cristo se levantarán de sus tumbas, así, que hayan muerto como cristianos, por supuesto. Ahorita están catalogados como personas que duermen, ¿no? Están dormidos, así se les nombra en la Biblia. Obviamente ellos están en la presencia de Dios, porque recuerda que la Biblia dice también, y Pablo lo dice, se me olvida la frase, pero presentes en el Señor, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Están ahí todos los muertos en Cristo. Y un día hayan muerto como hayan muerto, en la bomba atómica, y no quede aparentemente ni polvo de ellos, el asombroso milagro del arrebatamiento será que tengan un cuerpo para estar en la presencia de Dios. Imagínate nada más.
Wow, los que quedaron quemados en en las bombas y los que murieron en las guerras. Imagínate cuánta gente cristiana estuvo ahí. Imagínate cuántos ahí en las catástrofes naturales también, ¿no? No quedó nada. Aquellos que fueron devorados en el circo romano. Fíjate nada más, de eso vamos a hablar hoy. Los que fueron devorados ahí, ¿qué quedó de ellos? Aparentemente nada. Y sin embargo, Cristo viene y les da un cuerpo glorificado. Qué maravilla, ¿no? Así que si estamos medios mal en el cuerpo, si nos sentimos medios achacosos y ya medios tronados, como decimos, y si estamos con malestares de una cosa o de otra, o si estás enfermo de algo, si lo que sea, cuando venga Cristo te va a dar un cuerpo nuevecito, del cual tus achaques, mira, adiós. Qué maravilla, ¿no? Un cuerpo con la capacidad, por supuesto, obviamente, de estar en la presencia de Dios. Ahí está, el capítulo 4. Y por supuesto, el versículo que pues por supuesto veo es el 4, del 3 al 4, ¿no? Que primeramente y antes que nada, la voluntad de Dios es que vuestra santificación. Ese es el punto, en el 3 y 4. Que os apartéis de fornicación, dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, esta expresión se refiere que toda la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios, expresada tanto en afirmaciones como en prohibiciones. La voluntad de Dios, se los pongo aquí, citando varios pasajes, es en particular en cuidar nuestra salvación, por supuesto, en el sacrificio individual, por vivir de acuerdo, o sea, que no haya ninguna barrera para hacer lo que Dios te manda. En la llenura del Espíritu Santo, les pongo ahí todos los versículos, en la sumisión, no solamente al Señor, sino unos a otros, también nos manda eso, ¿no? Cuanto más una esposa, ¿no? En el sufrimiento y en la satisfacción. Entonces ahí está. Y me faltó la paciencia perseverante. Y aquí en particular la santificación, la condición de ser apartados del pecado para la gloria de Dios. En este contexto significa apartarse de cualquier impureza. En particular, hay mucha debilidad. Actualmente los jóvenes tienen mucha debilidad porque hay una difusión de invitación al sexo de una manera espantosa por todos lados. Incluso las mujeres ya no, ya son las mujeres las que acosan luego al hombre. Bueno, qué horrible, ¿no? Para el mundo eso es, magnífico, ¿no? Wow, ya no tengo que ir a conquistar a nadie, me buscan a mí. Eso es normal, pero para un creyente eso es aberrante delante de Dios. Entonces, hay que apartarse de eso de todas maneras. Yo creo que ya estamos en la línea, bueno, un poquito más. Y bueno, la santificación, ¿no? Satisfacción. Sí, ¿no? La santificación también. Entonces ahí está. Y tenemos el otro pasaje es del 4, del 13 al 18, que habla de los muertos en Cristo, serán resucitados, ya lo vimos. Es inminente eso, en cualquier momento. Aunque el ministerio de Tesalónica de Pablo fue muy breve. Muchos de sus habitantes creyeron en la realidad de ese regreso de Cristo, porque habían nacido de nuevo y tenían al Espíritu de Dios, y cuando Pablo les escribe esto, lo creen.
no se quedan así como, ay, no es cierto, me está cotorreando, ¿no? Como decimos, me está diciendo algo que no es verdad. No, lo creyeron y se pusieron a esperar en cualquier momento ese arrebatamiento. Para ellos fue una esperanza de vida, ¿no? De salir de esa agonía y de esa persecución que tenían a todos los que estaban perseverando en la fe. Y qué maravilla cuando estás en una situación difícil, ¿no? Bueno, obviamente no va a suceder cuando tú quieras, pero cuando estamos batallando y sufriendo de alguna u otra manera, ¿no es cierto que a veces dices, ay ya, Señor, ven por mí? ¿No es cierto? Bueno, Él viene en el momento que Él crea y piense que está preparada su iglesia también, ¿no? ¿No se está ataviando? ¿No se está preparando? ¿No se está limpiando su iglesia? ¿No se está purificando su iglesia? Pues eso espero y lo digo por mí también, ¿eh? Y lo digo por todos esta iglesia que estamos viviendo actualmente, pues difíciles pruebas. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, bendice nuestra iglesia, síguela reafirmando, síguela animando, Señor, para que se siga purificando y siga siendo una iglesia ejemplar, modelo, como anhelamos que sea. Bendice a nuestros hermanos, bendice, Señor, a todo el liderazgo, para que podamos ser ejemplo a la Grey. Señor bendito, pongo en tus benditas manos la vida de cada uno de mis hermanos. Aliéntalo, Señor, y dales fortaleza y discernimiento espiritual, y instalos a tiempo, y que estén realmente escudriñando tu palabra, y ellos mismos estén buscando ese alimento espiritual, y que no esperen propiamente que se les enseñe, sino que ya puedan ellos por sí solos alimentarse, Señor, independientemente de lo que hagamos en esta iglesia. Eterno Dios, gracias por tu bondad. Prepáranos para nuestro servicio dominical en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos.